Muy buenas tardes, profesora. Mi grupo y yo vamos a estar explicándoles sobre las corrientes psicológicas. Introducción. La psicología surge como ciencia a finales del siglo XIX, cuando se busca estudiar el comportamiento humano de forma científica y no solo filosófica. A partir de este momento aparecen distintas corrientes psicológicas, cada una con una manera diferente de explicar cómo piensan, sienten y actúan las personas. Estas corrientes son importantes porque aportan distintas perspectivas que permiten comprender el mejor comportamiento humano. El conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología que tiene como objeto de estudio la conducta observable, es decir, aquellas acciones del ser humano que pueden ser vistas, medidas y registradas de manera objetiva. Desde esta postura se excluye el análisis de los procesos mentales internos, como pensamientos o emociones, ya que esto no puede observarse directamente ni comprobarse de forma científica. Esta corriente sostiene que la conducta humana se aprende a través de la interacción con el entorno, específicamente mediante la relación entre estímulo y respuesta. Según el conductismo, los comportamientos se adquieren, mantienen o modifican en función de las consecuencias que los siguen. Cuando una conducta es reforzada, aumenta la probabilidad que se repita. Por el contrario, cuando es castigada, tiende a disminuir. En cuanto a sus métodos, el conductismo se caracteriza por el uso de la experimentación, la observación controlada y los procedimientos de condicionamiento clásico y operante. El condicionamiento clásico explica cómo se establecen asociaciones entre estímulos, mientras que el condicionamiento operante analiza cómo la consecuencia influye directamente en la conducta. Entre sus principales exponentes se encuentra John B. Watson, considerado el fundador del conductismo, quien promovió una psicología objetiva y científica, y B. F. Skinner, quien desarrolló el condicionamiento operante y aportó importantes estudios sobre el refuerzo conductual. El conductismo surge en Estados Unidos al inicio del siglo XX y ha tenido una amplia aplicación en áreas como la educación, la psicología organizacional y la modificación de conducta. Continuando con lo que explicó mi compañero anteriormente, ahora voy a presentar otra corriente psicológica importante. El psicoanálisis es una corriente psicológica que, a diferencia del conductismo, no se enfoca solo en lo observable, sino en el inconsciente y en los conflictos internos que influyen en nuestra conducta. Plantea que muchas de nuestras acciones, emociones y decisiones están determinadas por deseos reprimidos, traumas infantiles y experiencias inconscientes, como impulsos sexuales o agresivos que surgen de ellos, según la teoría de la personalidad de Freud. Por ejemplo, un miedo irracional, como el temor a la oscuridad, no necesariamente se debe a un estímulo externo, sino a un conflicto no resuelto en la infancia. Para estudiar estos procesos, el psicoanálisis utiliza métodos como la asociación libre, donde el paciente expresa sin censura lo que piensa. El análisis de los sueños, considerados por Freud como el camino al inconsciente, y el estudio de casos clínicos como el famoso caso de Ana O, que dio origen a la cura por la palabra. El principal representante del psicoanálisis es Sigmund Freud, médico vienes que desarrolló esta teoría a finales del siglo XIX. También destaca Carl Jung, quien amplió el enfoque con la idea del inconsciente colectivo y los arquetipos universales. Esta corriente surgió en Viena durante la Belle Époque y hoy se aplica principalmente en la psicoterapia clínica, además de influir en el arte, la literatura y la cultura popular. En esencia, el psicoanálisis nos invita a comprender que no siempre somos conscientes de lo que guía nuestra conducta.
Buenas noches, mi nombre es Karen Ríos. Voy a hablar sobre el tema de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva estudia los procesos mentales como la memoria, el pensamiento, la atención y el lenguaje. Vamos a conocer sobre estos procesos mentales de la psicología. La memoria es esencial en la psicología cognitiva porque representa la capacidad del cerebro para retener, almacenar y recuperar información. Comprender cómo funciona la memoria permite a los psicólogos conocer cómo las experiencias pasadas influyen en el pensamiento y el comportamiento, y cómo la información se almacena y recupera en la mente. Lenguaje. Es una forma crucial de comunicación humana y pensamiento abstracto. La psicología cognitiva se centra en cómo las personas adquieren, procesan y utilizan el lenguaje. Estudia cómo se forma y comprende las palabras, las estructuras gramaticales y cómo se expresan y se interpretan de ideas a través del lenguaje. La atención. Se refiere a la capacidad de enfocar la mente en estímulos específicos y procesarlos mientras se ignoran otros. La psicología cognitiva explora cómo las personas seleccionan y procesan información relevante, cómo se distribuye la atención y cómo afecta la toma de decisiones, el rendimiento cognitivo. Entre otros, se enfoca en la atención sostenida, selectiva y dividida. A diferencia del conductismo, esta corriente sí considera los procesos internos, pero los estudia de manera científica. Utiliza métodos como la experimentación, modelos teóricos y para explicar las personas que procesan la información. Sus exponentes más importantes son Jay Page, por estudios sobre el desarrollo cognitivo, Aaron Beck, creador de la terapia cognitiva. Esta corriente surge a mediados del siglo XX y tiene aplicaciones importantes en la educación y en la psicología clínica. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Tatiana Bonilla y les voy a explicar sobre dos corrientes importantes, que son la psicología de la Gestalt y la psicología humanista. Voy a iniciar explicándoles sobre la psicología de la Gestalt. Se dice que la psicología de la Gestalt se centra en el estudio de la percepción y en cómo la mente organiza la información. Esta corriente sostiene que las personas perciben la realidad como un todo organizado y no como elementos aislados. ¿Cuáles son uno de sus métodos más importantes? Son el método experimental y la observación, especialmente ¿dónde? En estudios perceptivos. Sus principales exponentes son Max Wertheimer y Wolfgang Kohler. ¿Dónde surge esta psicología? Pues surge en Alemania a principios del siglo XX y se aplica en áreas como la educación, el diseño y la publicidad. Seguidamente y por último, pero no menos importante, les voy a explicar un poco sobre la psicología humanista, de qué trata, en qué se enfoca y por qué es importante. Bueno, la psicología humanista se enfoca en la experiencia subjetiva de la persona, el crecimiento personal y la autorrealización. Esta corriente considera al ser humano como un ser libre, con capacidad de decisión y desarrollo. Eso es muy importante. ¿Cuáles son sus principales exponentes? Pues son Abraham Maslow, con la jerarquía de necesidades, y Carl Rogers, creador de la terapia centrada en la persona. ¿Dónde surge la psicología humanista? Pues surge en Estados Unidos como una reacción al conductismo y al psicoanálisis. Se aplica principalmente en la psicoterapia y la orientación educativa. Para concluir, las corrientes psicológicas buscan comprender el comportamiento humano de distintos enfoques. El conductismo se centra en la conducta observable, el psicoanálisis en el inconsciente, la psicología cognitiva y la de Gestalt en los procesos mentales y la psicología humanista en la experiencia subjetiva. En conjunto, estas corrientes se complementan y permiten una comprensión más amplia del ser humano.